Cuando pensamos en matrimonio, aún hoy solemos asociarlo con amor, compañerismo o al menos una idea de unión voluntaria. Pero en la antigua Roma, el matrimonio tenía un significado muy distinto. No era un acuerdo entre iguales ni una búsqueda de afecto. Era, en su forma más pura, una alianza política, un contrato económico y una forma de control social. El amor, si existía, era accidental. El consentimiento, especialmente de las mujeres, era casi irrelevante. Lo que hoy entenderíamos como afecto o derechos individuales tenía poco o ningún espacio en esta institución, que durante siglos ayudó a mantener la estabilidad y rigidez de la sociedad romana. Entender cómo funcionaba el matrimonio en Roma implica despojarse de ideas modernas sobre igualdad, amor o libre elección. En su esencia, el matrimonio era una herramienta de transmisión de propiedad, poder y estatus. Y desde sus orígenes más arcaicos, ya arrastraba consigo las sombras del dominio patriarcal, la negación de la voluntad femenina y la sacralización del control masculino. El pater familias y el matrimonio como control. En la base de la estructura social romana se encontraba el pater familias, el varón jefe de la casa, quien tenía autoridad absoluta sobre todos los miembros de la familia, incluyendo su esposa. Era dueño de sus bienes, decisiones y hasta su vida en algunos casos. El matrimonio no escapaba a este dominio. Una hija era entregada por su padre a otro hombre, y el poder de decisión recaía enteramente en estos dos hombres. No en la mujer, no en los sentimientos, no en la voluntad individual. El matrimonio, entonces, era una transferencia de autoridad, manus, de un padre a un esposo. La esposa no era considerada una ciudadana con derechos plenos. Pasaba de ser propiedad del padre a ser parte del patrimonio del marido. Esta concepción legal y simbólica se reflejaba incluso en los ritos matrimoniales, muchos de los cuales tenían ecos de la compraventa. Había varias formas legales de matrimonio, pero las más antiguas, como la confarreatio, eran exclusivas de los patricios y profundamente religiosas. Este implicaba un ritual solemne con la presencia de sacerdotes, sacrificios y pan sagrado, que simbolizaba la entrega de la mujer a la familia del marido. Otra forma, la coemptio, era literalmente una compra simbólica de la mujer. El marido la adquiría como se compraba una propiedad. Era una manera formal de decir, ahora tú me perteneces. Las mujeres, sin elección ni autonomía. Para la mayoría de las mujeres romanas, el matrimonio no era una elección. Desde temprana edad eran preparadas para convertirse en esposas útiles, sumisas, fértiles y obedientes. La educación femenina giraba en torno a la preparación para el rol de esposa. Se les enseñaba a coser, a administrar el hogar, rendir culto a los dioses familiares y a respetar al pater familias. Lo demás, su voz, sus ideas, sus deseos, no era prioritario. Las niñas podían ser prometidas en matrimonio desde muy pequeñas. Aunque legalmente la edad mínima era de 12 años, los acuerdos y negociaciones entre familias se hacían antes incluso de que las niñas tuvieran uso de razón. Muchas eran casadas a esa edad. La brecha de edad con sus esposos era enorme. Hombres de 30 o 40 años podían desposar a niñas apenas adolescentes. No se trataba de amor, sino de herencias, alianzas, ascensos sociales o incluso beneficios políticos. Además, el cuerpo de la mujer quedaba al servicio del linaje. El objetivo principal del matrimonio era la reproducción de ciudadanos romanos, y la esposa se transformaba en un canal para perpetuar el apellido y la propiedad familiar. En este contexto, la fertilidad no era un regalo, sino una obligación, y la incapacidad de concebir podía ser motivo de repudio, humillación o abandono. El rol de la castidad y el control del cuerpo femenino. En la antigua Roma, la virtus, virtud, era una cualidad típicamente masculina, asociada con el coraje, la disciplina y la guerra. Para las mujeres, sin embargo, la virtud estaba asociada casi exclusivamente a la castidad, la obediencia y la fidelidad al marido. Esta concepción impuesta sobre el cuerpo femenino determinaba cómo debía vivir una esposa romana, recatada, sumisa y absolutamente leal. La fidelidad femenina era crucial porque garantizaba la legitimidad de los hijos. En cambio, la infidelidad masculina no solo era tolerada,
sino esperada. Los hombres podían tener relaciones sexuales con esclavas, prostitutas, concubinas e incluso con otros hombres, sin que esto se considerara infidelidad. Para la esposa, en cambio, el adulterio era un crimen punible con el repudio, el exilio o incluso la muerte. El código moral era, por tanto, profundamente asimétrico. El cuerpo de la mujer estaba bajo vigilancia permanente, mientras el hombre gozaba de libertades sexuales amplias. Este doble estándar cimentó una visión del matrimonio donde la igualdad era imposible y donde el control del cuerpo femenino se volvía una obsesión legal, religiosa y social. El matrimonio como deber cívico. En la Roma republicana y aún más en el Imperio, el matrimonio se volvió también un instrumento cívico. Augusto, en su afán por restaurar las virtudes romanas, promovió una serie de leyes que obligaban a los ciudadanos a casarse y tener hijos. El Lex Julia y la Lex Papia Poppaea, por ejemplo, premiaban la fertilidad con beneficios fiscales y castigaban el celibato o el adulterio con multas o pérdidas de herencia. La motivación detrás de estas leyes no era romántica ni emocional. El imperio necesitaba más ciudadanos, más soldados, más contribuyentes. Y para ello, necesitaba que las mujeres romanas se casaran jóvenes, tuvieran hijos y permanecieran fieles. De este modo, el matrimonio dejó de ser solo un asunto familiar y se convirtió en una cuestión de Estado. Lo más perverso de esta lógica era que cosificaba aún más a la esposa. No era solo una posesión privada, sino un activo público, cuya función reproductiva era vigilada por la ley. Si no cumplía con ese deber, se le podía castigar. Si lo hacía, se la premiaba con títulos como el de matrona ideal, que implicaban un estatus social simbólico, pero no más derechos reales. ¿Y el amor? A pesar de esta realidad estructural, algunos casos de afecto genuino entre esposos aparecen en la literatura y las inscripciones funerarias. Sin embargo, son la excepción y no la regla. Muchos epitafios celebran a la esposa por su fidelidad, su modestia o su obediencia, rara vez por su inteligencia, su humor o su afecto. Y aunque los poetas como Ovidio y Catulo escribieron sobre el amor, sus versos están llenos de contradicciones. Celebran la pasión, pero también cosifican a la mujer. La convierten en objeto o en símbolo de deseo. El amor en el matrimonio romano, si existía, era un accidente feliz. No era el fin de la unión. No se esperaba que surgiera. Tampoco se consideraba esencial. Las esposas eran elegidas por su estatus, su fertilidad o la conveniencia de su familia, no por amor. De hecho, buscar casarse por afecto podía considerarse incluso una debilidad. El matrimonio romano no era una historia de amor, sino de poder, control y deber. Desde su origen, estaba marcado por la desigualdad, el sometimiento de la mujer y la voluntad del pater familias. Era una herramienta para mantener el orden social, transmitir propiedad y asegurar la descendencia. Bajo ese sistema, la esposa era más un símbolo de la virtud cívica que una persona con derechos o voz propia. Lo que a menudo se olvida es que esta visión del matrimonio no era excepcional ni marginal, sino central al mundo romano. Y aunque algunos lo adornaron con poemas o ideales de fidelidad, la realidad era mucho más cruda. El matrimonio romano era una jaula dorada para algunas y una prisión invisible para la mayoría. En el mundo romano, la mujer no era simplemente una figura pasiva del matrimonio. Era su objeto central, el vehículo mediante el cual se transmitía poder, riqueza y estatus entre familias. Su cuerpo, su capacidad de engendrar hijos y su linaje se convertían en los recursos con los que negociaban los varones de la élite. Y en este juego de alianzas, la voluntad femenina era completamente secundaria. Lo que importaba era lo que representaba, no lo que sentía. Era, en otras palabras, una transacción, una pieza negociable en el ajedrez social romano. El matrimonio no era visto como un asunto íntimo entre dos individuos. Era un asunto colectivo, donde las decisiones las tomaban los hombres de ambas familias. El rol de la esposa no era activo, sino funcional. Asegurar descendencia legítima, reforzar vínculos políticos, administrar el hogar y honrar el nombre del esposo. Y en este esquema, ser mujer era ser una inversión. Su valor se medía por su dote, su apellido y su fertilidad. El contrato matrimonial y la dote
cuando casarse era como comerciar. En el derecho romano, el matrimonio no requería de un contrato escrito, pero sí de un acuerdo social y familiar. Y en la práctica, muchas uniones incluían acuerdos financieros, conocidos como dotis datio, la entrega de una dote. Esta dote era el aporte que la familia de la esposa ofrecía al marido al momento de la unión. El matrimonio, entonces, se sellaba con una transferencia de riqueza. No siempre en dinero. La dote podía ser tierras, esclavos, objetos de lujo o promesas futuras. Era, en esencia, una inversión que garantizaba el compromiso de la familia de la mujer con la nueva unión. Pero la dote también funcionaba como mecanismo de presión. Si la esposa era repudiada sin justificación o si el matrimonio se rompía por culpa del esposo, la dote debía devolverse. Esto hacía que muchos hombres mantuvieran los lazos por conveniencia económica. En cambio, si la mujer cometía adulterio o era considerada indigna, el esposo podía quedarse con la dote. Así, la dote, que parecía un derecho, se convertía en una forma de chantaje legal. El apellido como poder político en Roma, el nomen, nombre de familia, era más que un identificador. Era una marca de prestigio y pertenencia. Las mujeres nacían con el nombre del padre y lo conservaban durante toda su vida. Por ejemplo, una hija del gens Julia se llamaría Julia. Si había varias hermanas, se las distinguía como Julia prima, Julia secunda, etc. Esto ya indica la despersonalización de la identidad femenina. No tenían un nombre propio en sentido estricto, sino una extensión del linaje masculino. Cuando una mujer se casaba, no adoptaba el nombre del marido, como ocurriría en otras culturas más adelante. Sin embargo, simbólicamente pasaba a formar parte del linaje del esposo, especialmente si el matrimonio era cum manu, con transferencia de autoridad al esposo. Esto implicaba que cualquier riqueza o hijo que tuviera sería considerado parte del patrimonio del marido. Su función como transmisora de linaje era clave. Aseguraba que los hijos heredaran el prestigio del padre, y no una mezcla de apellidos ni derechos compartidos. En los matrimonios aristocráticos, especialmente durante la República y el Alto Imperio, las mujeres eran utilizadas para unir casas poderosas. Una Julia podía casarse con un Claudio, y así los Julios y los Claudios quedaban entrelazados. De esas uniones surgirían hombres como el propio Tiberio, Claudio Nerón, que luego sería emperador. Estas alianzas no eran casuales, sino estratégicas. La esposa era la garantía viva de que dos familias caminarían juntas en política, economía o poder militar. El cuerpo de la mujer como territorio político. Más allá del apellido, el cuerpo de la esposa era un campo de disputa simbólica y real. Su pureza antes del matrimonio, su fidelidad durante el mismo y su fertilidad eran escrutadas por todos. El adulterio femenino era perseguido no por razones morales, sino por razones de propiedad. Un hijo ilegítimo podía poner en riesgo la transmisión de bienes y apellidos. Por eso, la sexualidad de la mujer estaba severamente controlada. Antes del matrimonio, debía ser virgen. La violación era un crimen, no porque implicara un daño a la mujer, sino porque dañaba el valor de la propiedad. Una mujer deshonrada valía menos para el matrimonio. Durante el matrimonio, cualquier desliz podía arruinar no solo su vida, sino la de sus hijos. Y aunque los hombres podían tener relaciones con múltiples personas, las mujeres vivían en un constante régimen de vigilancia. Los tratados morales, las leyes y las costumbres reforzaban esta idea. Se celebraban las esposas castas, las que no hablaban en público, las que no salían de casa sin permiso, las que velaban por el hogar en silencio. Las mujeres eran formadas no para ser personas con voz propia, sino para encarnar un ideal de pasividad que beneficiara a los intereses masculinos. La esposa como gestora doméstica, sin poder real. Dentro del hogar, a la mujer se le atribuía la administración doméstica. Tenía a su cargo las tareas del día a día: organización de comidas, supervisión de esclavos, crianza de hijos, culto familiar. Pero no confundamos esto con poder. Aunque dirigiera ciertas actividades, su autoridad estaba subordinada al marido. No podía tomar decisiones legales sin su aprobación. No podía disponer de bienes propios si estaba casada cum manu.
Y si bien en ciertos casos de matrimonio sine manu, sin transferencia de autoridad, la mujer mantenía cierta independencia legal, esto no implicaba igualdad. Incluso las mujeres más influyentes del imperio, como Livia Drusila, esposa de Augusto, operaban en las sombras. Su poder era informal, vinculado al marido o al hijo. No existía un espacio formal de poder para ellas. A lo sumo, podían usar el matrimonio para influir en decisiones políticas o acceder a redes sociales de alto nivel, pero siempre como figuras secundarias. Las excepciones que confirman la regla. Algunas mujeres romanas lograron destacar. Cornelia, madre de los Graco, es recordada como un ejemplo de virtud y sabiduría. Agripina la Menor, madre de Nerón, tejió alianzas matrimoniales para asegurar el ascenso de su hijo. Mesalina, esposa de Claudio, es célebre por su sexualidad escandalosa, aunque esto puede haber sido parte de una campaña de difamación. Sin embargo, estas figuras son excepcionales. La mayoría de las mujeres vivían vidas sin voz ni reconocimiento. Sus historias se perdieron, sus opiniones nunca se registraron. Fueron piezas funcionales en un sistema que las necesitaba, pero que jamás las empoderó. En Roma, la mujer no era tanto una esposa como una pieza de intercambio. Su valor estaba determinado por su dote, su apellido, su fertilidad y su obediencia. El matrimonio no era un espacio de afecto ni de realización personal. Era una estructura rígida y funcional, donde el rol de la esposa era esencial, pero nunca protagónico. Era transmisora de linaje, garantía de propiedad, símbolo de virtud, pero nunca dueña de su historia. Comprender el matrimonio romano implica mirar de frente una sociedad profundamente desigual, donde el matrimonio no era un pacto de amor, sino una maquinaria de poder que usaba a las mujeres como engranajes. Y en este engranaje, las esposas eran necesarias, pero prescindibles, valiosas, pero reemplazables, humanas, pero tratadas como bienes. El matrimonio romano era, por naturaleza, un acuerdo asimétrico, profundamente desequilibrado en cuanto a derechos, deberes y expectativas entre los esposos. Mientras la esposa estaba sujeta a normas rigurosas de conducta y fidelidad, el esposo gozaba de amplias libertades sexuales y sociales. Esta desigualdad estaba no solo normalizada, sino legitimada por la ley, la religión y la costumbre. En este segmento exploraremos las realidades más sombrías del matrimonio romano. Cómo la infidelidad masculina era legal y esperada, cómo el abuso doméstico era socialmente tolerado y cómo muchos matrimonios funcionaban sin afecto, afectando profundamente el bienestar emocional y físico de las mujeres, quienes no tenían derecho alguno a disentir. Bajo la fachada de la familia tradicional romana, se escondía un sistema de relaciones en el que la esposa no era compañera ni igual, sino una posesión jurídica, despojada de protección emocional y muchas veces expuesta al abandono, el desprecio y la violencia, sin posibilidad de reclamar justicia. La infidelidad masculina, un privilegio legal. En el mundo romano, la fidelidad matrimonial era una obligación exclusivamente femenina, mientras que el adulterio cometido por una mujer se consideraba un crimen, adulterium. El cometido por un hombre no solo era tolerado, sino que no era considerado adulterio en términos legales, siempre y cuando el hombre no yaciera con otra mujer casada. Para un ciudadano romano, tener relaciones sexuales con esclavas, concubinas, prostitutas o incluso con jóvenes varones no era mal visto ni ilegal. Esto era parte de su derecho natural como hombre libre. Lo que importaba no era la fidelidad sentimental, sino la protección del linaje legítimo, es decir, que los hijos nacidos dentro del matrimonio fueran biológicamente del esposo. Por eso, el adulterio femenino se castigaba con extrema severidad, ponía en riesgo la pureza del linaje familiar y, por tanto, del patrimonio. Un esposo podía acudir a prostíbulos sin escándalo, mantener relaciones paralelas con concubinas o esclavas, y aún así exigir de su esposa absoluta castidad. Ella, en cambio, podía ser repudiada y deshonrada por la más mínima sospecha de infidelidad. La hipocresía legal estaba institucionalizada. Y con esto concluimos este video. Si te gustó, por favor, dale like,
suscríbete y activa la campanita para disfrutar de más historias interesantes. Me despido, amigos de YouTube. Adiós.